La luz del atardecer se filtraba a través de las cortinas de mi salón, creando un suave resplandor que iluminaba cada rincón de nuestra casa. Era el día de nuestro aniversario de bodas, y la emoción burbujeaba en mi interior, mezclada con un nerviosismo palpable. Me miré en el espejo, ajustando mi peinado, un delicado moño que había tardado en conseguir. La blusa blanca que elegí me hacía sentir elegante y, al mismo tiempo, cómoda. Javier siempre decía que me veía hermosa en blanco, y esa noche quería que lo pensara de nuevo. «Clara, ¿estás lista?», gritó Javier desde la cocina, su voz llena de entusiasmo. «Casi. Solo me falta el collar», respondí, buscando entre mis joyas. Encontré el collar que él me había regalado en nuestro primer aniversario. Era sencillo pero significativo, y decidí que era perfecto para la ocasión. Cuando finalmente salí de la habitación, Javier me esperaba con una sonrisa que iluminaba su rostro. Llevaba una camisa de cuadros que le quedaba muy bien, y sus ojos brillaban con una mezcla de amor y complicidad. «¡Guau! Te ves increíble», dijo, acercándose a mí y dándome un suave beso en los labios. «Gracias, amor. Estoy un poco nerviosa por la cena familiar», admití, sintiendo que la ansiedad empezaba a apoderarse de mí. «No te preocupes, será una noche divertida. Todos están emocionados de verte», me aseguró, tomando mi mano y guiándome hacia la puerta. La cena se celebraría en casa de sus padres, un lugar que siempre me había parecido acogedor pero que también tenía un aire de formalidad que me ponía un poco tensa. Al llegar, el bullicio de las risas y las conversaciones llenaba el ambiente y el aroma de la comida recién hecha me hizo sentir un poco más tranquila. «Clara», exclamó su madre al verme, acercándose con los brazos abiertos. «Qué alegría tenerte aquí». «Gracias, señora Pérez. Siempre es un placer», respondí, abrazándola con cariño. La cena avanzó entre anécdotas familiares y brindis. Todos parecían disfrutar, y yo intentaba relajarme y sumergirme en el momento. Sin embargo, había algo en el aire que no podía identificar, un tono de complicidad entre los miembros de la familia que me hizo sentir como si estuviera observando un juego del que no estaba completamente enterada. De repente, don Ramón, el abuelo de Javier, se levantó para hacer un brindis. Su presencia siempre había sido imponente, y esta noche no fue la excepción. Con un tono apasionado, comenzó a hablar sobre el amor y la familia, sus ojos brillando con emoción. «A la familia, que siempre está unida en las buenas y en las malas», dijo, levantando su copa, «y a Clara, que ha traído tanta alegría a nuestra vida. Brindemos por ella». Todos levantaron sus copas al unísono, y yo sonreí, sintiendo una mezcla de felicidad y confusión. Nunca había sido el centro de atención de esa manera, y aunque me gustaba, también me incomodaba. «¡Salud!», grité, alzando mi copa. Mientras el resto de la familia reía y compartía recuerdos, don Ramón se acercó a mí. Tenía una mirada intensa, y por un instante sentí que el tiempo se detenía. «Clara, querida, siempre he admirado tu espíritu», dijo, inclinándose hacia mí. Y, antes de que pudiera reaccionar, me besó suavemente en la mejilla. El tiempo pareció detenerse. La risa y el bullicio a mi alrededor se desvanecieron y mi corazón se aceleró. Fue un gesto inofensivo, pero su cercanía y la forma en que lo hizo me dejaron atónita. La sensación de confusión y sorpresa me envolvió y no supe cómo reaccionar. «¿Estás bien?», preguntó Javier, notando mi expresión. «Sí. Solo me sorprendió. Eso es todo», respondí, tratando de ocultar mi incomodidad. La noche continuó, pero el beso de don Ramón quedó grabado en mi mente, enredándose entre mis pensamientos y emociones. A medida que la cena avanzaba, me di cuenta de que esta celebración de amor y unión familiar había tomado un giro inesperado, y mi corazón empezó a latir con fuerza, anticipando lo que vendría después. No pude dormir. La noche se extendió en un laberinto de pensamientos que no me dejaban en paz. El beso de don Ramón había sido un torbellino en mi mente. Su imagen se repetía en mis pensamientos como un eco persistente. Intenté centrarme en Javier, en lo que sentíamos juntos, pero la culpa y la confusión se entrelazaban en mi corazón. Me levanté de la cama y caminé hacia la ventana. La luna brillaba, y el aire fresco de la madrugada me golpeó el rostro. «¿Qué está pasando con nosotros?», murmuré en voz baja, como si Javier pudiera escucharme desde el otro lado de la habitación. No quería que él se diera cuenta de mis dudas.
Él había sido siempre mi refugio, mi compañero en este viaje llamado vida. A la mañana siguiente, Javier se despertó con el mismo aire de inquietud que sentía yo. Su mirada estaba perdida en su teléfono, revisando mensajes que no me mostró. Al verme, sonrió, pero había algo en su sonrisa que no me convenció del todo. «Buenos días, amor», dijo, intentando sonar despreocupado. «Buenos días», respondí, tratando de imitar su tono. «¿Todo bien?» «Sí, claro, solo un par de cosas del trabajo», contestó, pero su voz tembló levemente. Decidí no preguntar más. Sin embargo, la incertidumbre en el aire era palpable. A medida que el día avanzaba, la sensación de que algo no estaba bien se intensificó. A mediodía, decidí salir a dar un paseo. Necesitaba aire fresco, necesitaría aclarar mis pensamientos. En el parque, me encontré con Ana, mi amiga de toda la vida. Su risa siempre había sido contagiosa, pero hoy noté una sombra en su expresión. «Clara, ¿qué te pasa? Te veo preocupada», me dijo, frunciendo el ceño. «Es Javier y su familia». «No sé, hay algo raro», respondí, sintiendo que las palabras se deslizaban de mis labios como un secreto a voces. Ana me miró con seriedad. «Ten cuidado con ellos. He escuchado cosas. La familia de Javier tiene más sombras de las que crees». «¿Qué quieres decir?», pregunté, sintiendo que un escalofrío recorría mi espalda. «Historias que no son para oídos ajenos. Su abuelo, don Ramón, no es solo un viejo encantador. Hay cosas en su pasado que podrían sorprenderte», advirtió Ana, con un tono que me hizo sentir como si estuviera en una película de terror. «¿Pero qué cosas?», insistí, aunque en mi interior ya sabía que no quería escuchar más. «Solo ten cuidado. A veces, las familias esconden secretos oscuros y Javier podría estar más involucrado de lo que imaginas». Las palabras de Ana resonaron en mi mente mientras regresaba a casa. Al entrar, Javier estaba en la sala, su rostro en tensión y su teléfono en la mano. «¿Todo bien?», le pregunté, intentando sonar despreocupada. «Sí, solo cosas del trabajo», repitió, pero esta vez su mirada no era de convicción. «¿Por qué no me cuentas? ¿Podría ayudarte?», ofrecí, buscando una conexión. «No es necesario, Clara», respondió. Su tono era firme. Su rechazo me hirió, pero no quería presionarlo. Sin embargo, la sensación de que estaba a punto de descubrir algo importante me consumía. Decidí que necesitaría respuestas, pero no sabía por dónde empezar. Esa noche, mientras cenábamos, la atmósfera era tensa. Don Ramón llegó y su presencia llenó la habitación con una energía que me incomodaba. Cuando me miró, sentí las mismas chispas que había sentido la noche de la cena y me estremecí sin querer. «Clara, querida, ¿estás bien?», preguntó, su voz suave pero cargada de un subtexto que no podía ignorar. «Sí, solo un poco cansada», respondí, intentando desviar la mirada. «Siempre estás tan ocupada. Deberías relajarte más», dijo, como si conociera mis pensamientos más profundos. «Sí, lo intentaré», murmuré, sintiendo que la conversación se tornaba peligrosa. La cena continuó, pero mi mente seguía atrapada en el beso, en las advertencias de Ana y en el comportamiento extraño de Javier. Era un cóctel de emociones, y yo era la que estaba en el centro, atrapada en un juego del que no sabía las reglas. Finalmente, me levanté de la mesa. «Voy a descansar un poco», dije, y los miré a ambos. Javier asintió, pero la preocupación en su rostro no pasó desapercibida. Mientras subía las escaleras, me pregunté si alguna vez volvería a sentirme en paz. La respuesta era incierta, pero sabía que debía enfrentar lo que se avecinaba. Sentía que la atmósfera en casa se volvía cada vez más tensa, como si un hilo delgado estuviera a punto de romperse. Había pasado un día angustiante desde que vi a Javier mirar su teléfono con ese gesto inquieto, como si una sombra lo estuviera acechando. No podía aguantar más y decidí que tenía que confrontarlo. Me senté en el sofá, con las manos entrelazadas, esperando a que regresara del trabajo. Cuando finalmente entró, había una chispa en sus ojos que me hizo dudar de si estaba listo para la conversación. «Hola, amor», dijo, sonriendo, pero no era una sonrisa que me convenciera. «¿Cómo estuvo tu día?» «Estuvo bien, pero necesito hablar contigo sobre algo», respondí, sintiendo que mi voz temblaba un poco. Javier frunció el ceño,
como si ya supiera de qué se trataba. Sobre el mensaje que recibiste anoche, ¿qué estaba pasando? Él se encogió de hombros, tratando de aparentar despreocupación. No es nada, Clara, solo un trabajo que tengo que terminar. Ya sabes cómo son estas cosas. No me mientas, Javier. Sabes que no soy tonta. Vi cómo te mirabas el teléfono. Y no es solo eso. Hay algo más y lo siento. Necesito que me digas la verdad. Insistí, sintiendo que la tensión crecía entre nosotros. De verdad, Clara, no hay nada de qué preocuparse. A veces me envían mensajes de compañeros de trabajo, y eso es todo, respondió, pero su mirada evitaba la mía. Esa evasión solo aumentó mis sospechas. No se trata solo de eso. Hay más en juego, y me lo estás escondiendo. ¿Qué está pasando en tu familia? ¿Es por don Ramón? Pregunté, sintiendo que la conversación se tornaba cada vez más complicada. Javier respiró hondo, su expresión se endureció. Clara, no quiero que te involucres en mis asuntos familiares. No es fácil para mí, y menos para ti. Don Ramón tiene sus cosas, pero no es asunto tuyo. Pero yo soy parte de esta familia ahora, Javier. ¿Por qué no puedo saber? ¿Por qué no puedo ayudarte? Me defendí, sintiéndome cada vez más frustrada. La idea de que él estuviera lidiando con un secreto que me excluía me hacía sentir impotente. Porque no quiero que te lastimen. ¿Entendido? La familia es complicada, y no quiero que te metas en eso, dijo con firmeza, y su tono desvió la conversación hacia un lugar que no quería explorar. Me sentía perdida. Pero, ¿qué tal si esto acaba afectando nuestra relación? No puedo ignorar lo que está sucediendo. Siento que hay un abismo creciendo entre nosotros y que no estás siendo honesto. Clara, por favor, no hagas esto más difícil. Confía en mí, imploró, pero su mirada decía lo contrario. Sentí que el aire se volvía pesado, como si una tormenta se estuviera formando. La reunión familiar que se avecinaba me llenaba de ansiedad. Sabía que don Ramón estaría allí, y a pesar de la confusión que me generaba, había algo en su atención que me atraía. Decidí que no podía seguir ignorando lo que sentía, pero a la vez, la idea de lastimar a Javier me desgarraba. Esa noche, durante la cena, la atmósfera estaba tensa. Don Ramón entró con una sonrisa que me hizo sentir un escalofrío. Me saludó con un abrazo que pareció durar demasiado, y cuando se separó, sus ojos no se apartaron de mí. Clara, querida, ¿cómo has estado? Me alegra verte. Bien, gracias, don Ramón, respondí, sintiendo que mi voz se apagaba. Mientras la cena avanzaba, noté las miradas de desaprobación que intercambiaban otros familiares. Javier, sentado a mi lado, mantenía una expresión neutral, pero podía ver en sus ojos la tormenta que se avecinaba. Don Ramón, por su parte, parecía disfrutar de la atención que me brindaba, coqueteando de una manera que hacía que mi piel se erizara. Siempre he dicho que eres el alma de nuestras reuniones. Clara, dijo don Ramón, mientras levantaba su copa hacia mí. Hay algo especial en ti. La forma en que sus ojos brillaban me hizo sentir incómoda, pero al mismo tiempo había una parte de mí que no podía evitar sentirse halagada. Javier me miró de reojo y por un instante el aire se volvió electrizante. ¿Qué estás haciendo, abuelo? Murmuró en un tono bajo, pero su voz estaba cargada de advertencia. Fue en ese instante que comprendí que había más en juego de lo que había imaginado. Al final de la noche, mientras nos despedíamos, sentí la mirada de don Ramón fijada en mí. Clara, querida, cuídate. Siempre estaré aquí para ti, dijo mientras se acercaba y me daba un beso en la mejilla. Esa sensación, mezcla de confusión y desasosiego, se instaló en mi pecho. Mientras regresábamos a casa, el silencio entre Javier y yo era palpable. Sabía que esta noche había marcado un antes y un después en nuestra relación, y el camino que se presentaba ante mí se volvía cada vez más incierto. Subí las escaleras del viejo caserón con el corazón latiendo desbocado. La luz tenue del atardecer se filtraba a través de las ventanas, creando sombras alargadas en el pasillo. La curiosidad me empujaba hacia el ático, un lugar que siempre había considerado prohibido y lleno de secretos. Sabía que don Ramón había vivido allí en sus años mozos, y la idea de descubrir algo sobre su pasado me atraía como un imán. Al llegar al ático, el aire era más fresco y el olor a madera envejecida me envolvió. Con cuidado, moví algunas cajas y un viejo baúl hasta que encontré un diario desgastado, cubierto de polvo. Mi corazón dio un vuelco.
¿Podría ser el diario de don Ramón? Lo abrí con manos temblorosas y las páginas amarillentas me revelaron una historia de amor prohibido, una relación que había vivido en las sombras, lejos de la mirada de su familia. Mi corazón pertenece a ella. Leía con cada trazo de su letra elegante. A pesar de las restricciones, a pesar de lo que se espera de mí, no puedo evitarlo. Ella es mi sol y mi luna. Las palabras eran como un eco en mi mente, resonando con la intensidad de mis propios sentimientos confusos. Me pregunté si esas palabras también podrían aplicarse a mí, a mi relación con Javier y a la creciente atracción hacia su abuelo. Mientras leía, escuché pasos en la escalera. Mi corazón se detuvo y rápidamente cerré el diario, escondiéndolo detrás de una caja. Era Javier. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y curiosidad. ¿Qué haces aquí, Clara?, preguntó, frunciendo el ceño. Solo explorando, respondí, intentando sonar despreocupada. Pero sabía que no podía ocultarle la verdad. La tensión en el aire era palpable, como si un rayo estuviera a punto de caer. ¿No deberías estar descansando? La cena está casi lista, insistió, con un tono que me hizo sentir que me estaba interrogando. Sí, tienes razón. Solo me sentía curiosa, murmuré, sintiendo que mis palabras se perdían en la atmósfera tensa. Ten cuidado con lo que encuentres. Hay cosas en esta familia que no deberían ser desenterradas, dijo, su voz un susurro grave. Había algo en su mirada que me hizo dudar. ¿Acaso sabía algo sobre el diario? Lo sé, Javier, pero... Intenté explicarle, pero él me interrumpió. Clara, por favor, no te involucres en los asuntos familiares. No es tu lugar, pidió, casi suplicante. La defensiva de su tono me hirió. Y si quiero entender más sobre ti, sobre tu familia, ¿no es eso parte de nuestra vida juntos? Respondí, sintiendo un nudo en el estómago. Hay cosas que es mejor dejar en el pasado. Prométeme que no lo harás, insistió, su voz sonando firme como el acero. Prometí que lo pensaría, pero en el fondo sabía que no podía ignorar lo que había descubierto. La historia de amor de don Ramón me había dejado intrigada, y mi mente no podía dejar de pensar en las implicaciones que tendría para mi relación con Javier. Esa noche, mientras la cena transcurría, la tensión entre Javier y yo era casi palpable. Don Ramón se sentó a mi lado, su presencia a la vez reconfortante y perturbadora. Cada vez que me miraba, sentía una mezcla de atracción y peligro. Clara, querida, ¿cómo te encuentras?, preguntó, su voz suave como la seda. Estoy bien, gracias, don Ramón, respondí, tratando de mantener la compostura. Pero en mi interior, la confusión crecía. ¿Por qué su mirada me hacía sentir tan viva? Espero que estés disfrutando de la cena. La familia es lo más importante, dijo, y su mirada se tornó intensa. Sí, claro, la familia, respondí, sintiendo que el aire se volvía espeso. La conversación continuó, pero mis pensamientos estaban en el diario. La historia que había descubierto era solo el principio. Necesitaba saber más, entender por qué Javier se mostraba tan defensivo. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, el diario de don Ramón no me dejaba en paz. ¿Qué secretos se escondían entre sus páginas? La atracción hacia don Ramón me desconcertaba y no sabía cómo manejar esos sentimientos. Atrapada entre el amor por Javier y la creciente fascinación por su abuelo, mi vida se complicaba cada vez más. ¿Qué camino debería tomar? El aire en la sala estaba cargado de tensión. Después de varios días de confusión y secretos, decidí que era el momento de hablar con don Ramón. La curiosidad y la necesidad de entender lo que había detrás de su comportamiento me empujaban a buscar respuestas. Me encontré en el jardín, donde la luz del atardecer iluminaba su rostro anciano, dándole un aire casi místico. Don Ramón, ¿podemos hablar un momento?, pregunté, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Él me miró con sus ojos profundos, como si pudiera leer mis pensamientos. Asintió lentamente, invitándome a sentarme a su lado en un banco de madera desgastada. Claro, Clara, siempre es un placer hablar contigo, respondió, sonriendo de una manera que me hizo sentir tanto acogida como inquieta. He estado pensando en lo que sucedió en la cena, comencé, nerviosa. El beso que me diste. No sé qué significa. Su expresión cambió, como si una sombra pasara por su rostro. A veces, los gestos son más significativos de lo que parecen. La familia tiene sus secretos, y a veces
El amor se manifiesta de formas inesperadas. ¿Qué secretos? Insistí, sintiendo que estaba a punto de desentrañar algo grande. Don Ramón se quedó en silencio, mirando hacia el horizonte. Finalmente, tomó una respiración profunda y comenzó a hablar. Cuando era joven, había una mujer en mi vida, alguien que amé con toda mi alma. Pero nuestra relación fue imposible. La familia era... Hizo una pausa, como si pesara las palabras. Era complicada. La gente no siempre entiende el amor. Mis ojos se abrieron de par en par. La historia de un amor prohibido resonaba con mi propia vida, con el tumulto emocional que vivía en mi corazón. ¿Quién era ella? Pregunté, sintiendo que cada palabra era un paso más cerca de la verdad. Era de otra clase social, y eso nunca fue bien visto por mis padres. Al final, nunca pudimos estar juntos. Esa historia ha marcado cada decisión que he tomado en mi vida. ¿Y qué tiene que ver esto conmigo? Dije, sintiendo que el aire se volvía denso. Clara, a veces veo en ti lo que vi en ella. La misma fuerza, la misma pasión. A veces, el pasado puede repetirse de formas inesperadas, respondió, su mirada fija en la mía. Un escalofrío recorrió mi espalda. Las palabras de don Ramón resonaban en mi mente, entrelazando mi vida con la suya de una forma que nunca imaginé. Pero justo cuando pensaba que estaba empezando a entender, escuché un ruido detrás de nosotros. Era Javier. Su rostro estaba pálido y sus ojos ardían de ira. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz temblando de emoción. Javier, estábamos hablando sobre... Intenté explicar, pero él me interrumpió. No quiero escuchar tus excusas. ¿Por qué estás hablando con mi abuelo? ¿De qué le has estado hablando? La rabia y la confusión se apoderaron de mí. No es lo que piensas, Javier. Solo quería entender lo que está pasando en esta familia. ¿Entender? ¿O enamorarte de él? Su tono era como un puñal, y sentí que me atravesaba. Eso no es cierto, grité, sintiendo que las lágrimas comenzaban a asomarse. Solo estoy buscando respuestas. ¿Respuestas? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Su voz se elevó, y el dolor en sus ojos era casi insoportable. Porque no sabía cómo. Todo esto me ha tomado por sorpresa. Don Ramón, que había permanecido en silencio, decidió intervenir. Javier, Clara solo está buscando la verdad. No hay traición aquí, sino confusión y dolor. No me hables de dolor. Javier replicó, su voz temblando de rabia. Eres tú quien está rompiendo nuestra familia. Clara. Un silencio pesado se apoderó del jardín. Las palabras de Javier resonaron en mi cabeza como un eco, y me di cuenta de que estaba en el centro de una tormenta. No estoy rompiendo nada, dije, tratando de mantener la calma. Solo intento comprender lo que está pasando. Comprender o no, debes alejarte de él. No quiero verte cerca de mi abuelo, dijo Javier, su voz dura como el acero. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nuestro amor? Pregunté, sintiendo que las paredes de mi mundo se desmoronaban. Si no puedes alejarte de él, entonces no sé si puedo seguir confiando en ti, dijo, dándome la espalda. El dolor en mi pecho era insoportable, pero sabía que esta batalla apenas comenzaba. El aire en la casa de don Ramón estaba cargado de una tensión palpable. Me sentía atrapada entre dos hombres, Javier, mi esposo, y su abuelo, el intrigante don Ramón. Mientras caminaba hacia el estudio de don Ramón, mis pensamientos estaban enredados. La decisión de dejar a Javier pesaba sobre mis hombros como una losa. Era una elección difícil, pero la atracción que sentía por don Ramón no podía ser ignorada. Al entrar en el estudio, encontré a don Ramón sentado detrás de su escritorio, con una expresión de calma que contrastaba con el tumulto que sentía por dentro. Su mirada, intensa y penetrante, se posó sobre mí. «Clara, querida, ¿qué te trae por aquí?», preguntó, su voz suave como la seda. «Necesito hablar contigo, don Ramón. Hay cosas que no entiendo, cosas que me han estado atormentando», respondí, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. «¿Sobre qué quieres hablar?», inquirió, mientras se inclinaba hacia adelante, mostrándose interesado. «Sobre nosotros, sobre lo que ha estado pasando. Siento que hay algo más que simplemente un afecto familiar entre nosotros», dije, esforzándome por mantener el control de mis emociones. «Y no puedo seguir viviendo en esta confusión». Él sonrió, pero había algo en su sonrisa que me hizo sentir inquieta. «Clara, la vida es un laberinto de secretos. A veces es mejor no saber todo,
dijo en un tono que me hizo dudar de sus intenciones. Pero yo quiero saber, don Ramón. Quiero entender lo que está pasando entre tú y Javier. ¿Por qué parece que estás tratando de separarnos? Pregunté, sintiendo que la conversación estaba tomando un rumbo peligroso. Su expresión cambió y vi una chispa de algo oscuro en sus ojos. No es lo que piensas, querida. Estoy protegiendo a Javier de un destino que no puede evitar. Las familias tienen secretos, y algunos son más oscuros de lo que imaginas, respondió, dejando caer una pesada sombra sobre sus palabras. ¿Qué tipo de secretos? Le pregunté, mi curiosidad superando mi miedo. Don Ramón se levantó y comenzó a caminar por la habitación, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. La verdad es que Javier tiene una debilidad por ti, y eso puede ponerlo en peligro. Hay quienes no aprueban esta relación, y yo debo hacer lo que sea necesario para mantenerlo a salvo, confesó con un tono que me heló la sangre. ¿A salvo de quién? ¿De mí? Exclamé, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo mis pies. De quien sea que quiera hacerle daño. No todo el mundo es tan benigno como parece, Clara. Debes entender que mi lealtad es hacia mi familia, y eso incluye proteger a Javier de cualquier distracción, dijo con una mirada que me dejó helada. La revelación me dejó atónita. Don Ramón no solo estaba manipulando la situación, sino que también estaba jugando con los sentimientos de Javier. Esto no puede seguir así. Tengo que decírselo a Javier. Él tiene derecho a saber la verdad, afirmé, decidida a romper las cadenas que me mantenían prisionera. No te atrevas, Clara, respondió con firmeza, su tono amenazante. Si lo haces, no solo perderás a Javier, sino que también te verás envuelta en una tormenta que no podrás controlar. ¿Y qué pasa con mis sentimientos? ¿Qué pasa conmigo? Grité, sintiendo que la ira brotaba de lo más profundo de mi ser. Don Ramón se acercó, su mirada fija en mí. A veces, el amor implica sacrificios. Si realmente amas a Javier, debes dejarlo ir. Protegerlo es más importante que tus deseos personales, dijo, y en ese momento entendí que estaba atrapada en un juego mucho más grande de lo que imaginaba. Decidí que ya no podía seguir siendo un peón en este juego. No puedo quedarme callada. La verdad siempre sale a la luz, don Ramón. Y cuando lo haga, será devastador para todos, le advertí, sintiendo una chispa de determinación encenderse dentro de mí. Salí del estudio, con la mente en ebullición. Era el momento de revelar la verdad a Javier. No podía seguir permitiendo que su abuelo lo manipulara y lo alejara de mí. Caminé hacia la habitación que compartía con Javier, con la resolución de enfrentar lo que fuera necesario, incluso si eso significaba perderlo. La libertad siempre tiene un costo, y estaba lista para pagarlo.